Buenas tardes, iglesia. Acompáñenme a Éxodo capítulo 15, versículo del 6 al 11. Dice cántico, porción del cántico triunfal de Moisés. Dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza el enemigo. En la grandeza de tu existencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré y alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con viento, los cubrió al mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y la palabra del Señor, todos respondemos amén. Amén. Gracias hermano Joan por leer esa porción. Antes de empezar, tengo un anuncio muy importante que dar a todos. Hay un evento para parejas que es Resolviendo Conflictos, es para matrimonios. Así que si usted está interesado, acérquese a la mesa de vida nueva al final del servicio. La parte de atrás vamos a estar recibiendo las inscripciones. Como dice el pastor, sabemos que los conflictos aquí en la iglesia entre parejas no pasan, pero en caso de que por si acaso pase, entonces nada más. Inscríbanse, realmente nosotros vamos a estar en la parte del final atrás, recibiendo a todos aquellos que quieran inscribirse y participar de este taller. Entonces, va a estar en agosto, 9 de agosto, sábado 9 de agosto, de 10 a 2 p.m. No se preocupen, va a haber cuidado de niños, eso ya sabemos, va a haber cuidado de niños y por supuesto va a haber almuerzo, por supuesto. Entonces, les animamos a que puedan inscribirse en la parte de atrás al final del servicio con Joan o conmigo, que vamos a estar en la parte de atrás inscribiéndoles a ustedes. Nada más era eso. Ahora sí, vamos a arrancar nada más. Me dijo Pastor John Sebas darles anuncio. Dije, bueno, vamos a aprovechar que estoy acá arriba para darles ese anuncio a los matrimonios. Y bueno, seguimos con nuestra serie de Éxodo, seguimos en este evento, bueno, esta historia bastante interesante con el pueblo de Israel. La semana pasada vimos con Pastor John acerca de las fiestas, de las consagraciones de los hijos primogénitos hacia el Señor, como un recuerdo que el Señor les estaba dando a ellos, de hey, esto va a ser para que ustedes me recuerden a mí. Y en los pasajes del día de hoy que vamos a estar cubriendo del versículo 17 del capítulo 13 hasta el versículo 21 del capítulo 15, vamos a ver algo muy interesante. Y es que mientras leí estos pasajes yo pensaba mucho en las guerras que han habido. Y cuando nosotros pensamos en guerras, pensamos en muchas veces las conquistas que hacían a los nuevos territorios, que querían conquistar nuevas tierras. Los generales, los que estaban a cargo de todo eso, los líderes, siempre usaban una estrategia que era: voy a usar lo mío, voy a usar mis armas, voy a usar mis pistolas, voy a usar mis caballos, voy a usar lo mío para conquistar a lo de ellos. Ninguno de los líderes se le ocurrió pensar, bueno, ¿y qué tal si usamos a los demás? ¿Qué tal si usamos al enemigo para cometer lo que nosotros queremos? Y pensaba en esto y es lo que realmente el Señor hace. El Señor no usa lo suyo. En estos pasajes del Señor es que Dios usa al adversario para su gloria. Es algo muy interesante cómo Él usa a su adversario para cumplir su gloria, para mostrar su gloria. Y ese es el título del sermón de hoy, es que Dios usa al adversario para su gloria. Leía nuestro hermano Éxodo 15 y bueno, se nos adelantó un poquito al final de lo que va a pasar, pero realmente esto es muy interesante. Es increíble cómo el Señor va a usar a su adversario para mostrar su gloria. En primer lugar, algo que está pasando aquí, en los versículos del capítulo 13, del versículo 17 hasta los versículos 4, el primer punto que quiero hablar de ustedes es que Dios y el corazón del hombre. Dios y la relación que tiene en ese momento con el corazón del hombre. Los versículos 17 al 18 dicen: cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepiente cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios,
pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Estas porciones, estos dos versículos, el Señor se da cuenta de algo. Dios lleva a Israel hacia el camino del Mar Rojo. Dice que ellos pudieran haber ido directamente por los filisteos, pasando por los filisteos, pero Él dice, no, yo conozco su corazón. Ellos acababan de salir de la esclavitud, acababan de salir de ser oprimidos, acababan de salir de un tiempo en el que estaban sometidos, y el Señor conocía cómo estaba pasando su corazón. Sabían que era un corazón sensible, sabían que era un corazón que estaba totalmente destruido, un corazón triste. Y el Señor dice, ok, yo sé su corazón. Yo sé que si ustedes van por ese pueblo, dice el Señor, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Solo imagínense esta escena, el pueblo sale de ser esclavizados, salen de sufrir toda esta opresión, y resulta que Moisés le dice, bueno, vamos a pasar por los filisteos. El pueblo, ¿en serio, Moisés? ¿Viste que estábamos en esclavitud? ¿Viste que estábamos sufriendo? Y nos muestras guerra. No, mejor estábamos en Egipto, mejor volvamos a donde estábamos. Si nos vas a llevar nuevamente a donde estábamos, mejor nos dejas ahí quietos. El Señor conocía el corazón. Y es que el Señor no solamente estaba guiando los pies del pueblo, sino que también estaba guiando el corazón del pueblo. No solamente estaba cuidando el camino por el que ellos iban, sino que el Señor también estaba cuidando el corazón de ellos. Por eso el Señor dice, no sea que ellos se vuelvan y quieran volver a Egipto. Es por eso que dice el versículo 18, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los filisteos de la tierra de Egipto. Y es que el Señor no solamente conocía el corazón de ellos, sino que también los estaba cuidando. Dice los versículos 21 y 22 del capítulo 13, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor le estaba diciendo al pueblo, yo los voy a guiar por un camino diferente, pero yo estoy con ustedes. La columna de fuego y la nube eran una señal de Dios que le estaba diciendo al pueblo, hey, sigo presente, sigo con ustedes, no me he apartado de ustedes. Yo fui la mano dura, como dice los versículos en adelante, que el Señor los sacó con mano dura. El Señor les dijo, esa mano que los sacó de ahí soy yo. Sigo presente con ustedes. Solo imagínense que el pueblo estaba teniendo una columna de nube, una columna de fuego que les estaba guiando. El Señor les estaba diciendo, hey, yo estoy con ustedes, sigo presente con ustedes, yo los voy a guiar. El corazón del pueblo estaba entristecido, estaba sufriendo, estaba un poco, tal vez incluso dudando de lo que podría pasar. Pero el Señor les dice, hey, tranquilos, yo estoy con ustedes. Les envío mi nube en el día para que los guíe, y en la noche les envío una nube de fuego, una columna de fuego, para que les alumbre y sigan caminando. Yo estoy con ustedes. El Señor está mostrando que Él dice, hey, pueblo mío, estoy presente con ustedes, los estoy guiando. El corazón del pueblo también estaba siendo guiado, no solo sus pies. Dios les estaba mostrando su fidelidad y que Él los estaba acompañando. Y es que Dios no solamente estaba presente o estaba consciente del corazón del pueblo de Israel, también estaba consciente del corazón del enemigo. Dice los versículos 3 y 4 del capítulo 14, porque Faraón dirá de los israelitas, andan pagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón del Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio del Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. El Señor no solamente estaba consciente del corazón dolido, del corazón sufrido del pueblo de Israel, sino que también estaba consciente del corazón del Faraón. Esa es la segunda vez que vemos que el Señor dice, pero yo endureceré el corazón del Faraón y él los perseguirá. Eso es interesante porque cuando nosotros escuchamos que el Señor le dijo, voy a endurecer el corazón, no es que haya endurecido de una vez para siempre, no es que lo endureció y listo, ahí te quedas con el corazón duro, no.
Pasaron 10 muestras al faraón para que el Señor le dijera: hey faraón, ponte pilas, faraón, te estoy mostrando que te rindas, te estoy diciendo que yo soy el Señor. En el último que vimos, mató a su primogénito por su desobediencia. Y es triste porque el corazón del faraón sigue necio. Dice el versículo 4, pero yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Les expliqué cuando hablábamos de Éxodo 3, que esto que el Señor dice, cuando el Señor dice yo endureceré el corazón, no es que no le está dando elección al faraón, sino que le está diciendo, bueno, estás tan entregado a tu pecado, estás tan entregado a tu orgullo, estás tan entregado a tu avaricia de querer controlarlo todo, que dejo que te hundas en tu pecado, que dejo que sigas satisfaciéndote del pecado. Dice, y seré glorificado por medio del faraón y de todo su ejército, y sabrán los ejércitos, los egipcios, que yo soy el Señor. El faraón estaba completamente entregado a su orgullo, a lo que él quería tanto poder que él dijo, voy a asumir esta nación. Vio el poder del Señor, pero aún así es tan triste que está tan metido a su pecado, que después de todas las señales que el Señor le hizo, él nuevamente los vuelve a perseguir. Él podría haber dicho tranquilamente, bueno, ellos se encerraron en el desierto, que se mueran ahí, ya no es mi problema, que se mueran ahí. Pero no, él quería oprimir a ese pueblo. Y es que él no solamente estaba yendo en contra del pueblo, él estaba yendo en contra de Dios. Porque quien sacó a ese pueblo fue el Señor. Quien estaba guiando a ese pueblo era el Señor. Y quien estaba yendo atrás de ese pueblo, no solamente estaba yendo atrás del pueblo, estaba yendo atrás del Señor. Su orgullo no le permitía entender que él no solamente estaba batallando contra un pueblo cualquiera, era un pueblo que el Señor escogió para guiarlos. Pero el faraón por su pecado no era capaz de ver eso. Dios le estaba mostrando a sí mismo, Dios estaba mostrando a sí mismo al guiar y mantener al pueblo de Israel. Él estaba mostrándole al pueblo y diciéndole, yo sé que su corazón es sensible, yo me estoy mostrando a ustedes, este soy yo, este es el Señor. Y es interesante porque también en el versículo 4 dice, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. El Señor no solamente le estaba diciendo al pueblo de Israel, hey, yo soy el Señor. Le estaban diciendo a los enemigos, hey, pueblo de Egipto, yo soy el Señor. No solamente me lo estoy mostrando al pueblo de Israel, a ustedes también. No solamente para este grupito, yo soy el Señor. No, todos van a saber que yo soy el Señor. Y el faraón le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. El Señor no le dijo a Moisés, bueno, solamente por ustedes me voy a revelar. Él dijo, no, ¿saben qué? A esos que los están persiguiendo, a esos yo voy a usarlos para mostrarles a ustedes mi gloria. ¿Qué líder de hoy de los ejércitos sería capaz de usar a su propio enemigo para mostrar su poder? Creo que no podrían. Y esto es interesante porque eso nos muestra que Dios no se limita a la situación del corazón del hombre. La gloria de Dios es mostrada para revelar quién es Dios y que Él no está limitado ante ninguna circunstancia humana. La circunstancia del pueblo de Israel, de su tristeza, de su opresión, no era límite para que el Señor los librara. Y el gran poder que decía tener el emperador, el faraón de Egipto, tampoco era situación, tampoco era un límite para mostrarle al Señor su poder. Eso es algo muy importante porque muchas veces nosotros hemos visto el poder de Dios, hemos visto cómo el Señor obra en nuestra vida y a veces consideramos que las situaciones van por encima del Señor. Decimos, no, es que esta situación realmente de el Señor no me libra. Bueno, déjame decirte que un pueblo que sufrió opresión, que sufrió por mucho tiempo, está siendo guiado. En la historia de Éxodo vemos cómo el Señor es quien los guía. No era Moisés quien lo estaba guiando, era Dios por medio de Moisés. Pero el autor principal, el autor intelectual de toda esa salida era el Señor. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en si realmente nosotros estamos viendo la gloria del Señor o nosotros simplemente estamos
viendo mi situación en un punto de vista horizontal y no vertical. Quiero que pensemos un momento en si realmente mi situación está guiando mi vida o realmente estoy dejando que el Señor sea el que guíe mi vida. El Señor le dijo a Moisés que iba a ser glorificado por medio del ejército y de Faraón. Y en el segundo punto, quiero mostrarles cómo Dios usa un corazón duro. Y es que dice el versículo 5 al 8, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y todos sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. El Faraón no solamente estaba entregado a su pecado, sino que estaba yendo directamente en contra de Dios. Nos damos cuenta del orgullo y del poder que él quería tener. Dice el versículo 5, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Anteriormente vimos como el pueblo de Egipto dijo, bueno, ese es el Señor. No podemos hacer nada. Cambian su actitud. Faraón y sus siervos cambiaron de actitud, dice el versículo 5. Ellos querían el poder, tenían esa ambición de controlar al pueblo. Dice el versículo 8, pero estos habían salido con mano fuerte. Cuando el Señor habla de mano fuerte, el versículo 8, implica que mano fuerte fue una salida segura, que no había poder humano que impidiera su salida o que ellos pudieran estar conscientes de eso. No había poder humano que pudiera decir al pueblo, ustedes no van a salir. No, porque salieron con mano fuerte. ¿Quién fue que los sacó? El Señor. Pero aún así ellos no eran conscientes del poder de Dios. Y ellos querían tener su poder, querían seguir oprimiendo a ese pueblo. Su pecado, ellos estaban tan entregados a su pecado. Y esto fue orden del faraón. Recordamos en la serie pasada de Eclesiastés, que decía que cuando un rey es necio, lleva la destrucción a su pueblo. Y aquí vemos cómo el faraón, después de ver el poder del Señor, le dice a su ejército, hey, vayan atrás de ellos. Agarró 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Los mandó, les dije, hey, vayan atrás de ellos. Es un corazón duro. Un corazón totalmente fuerte de un gobernante que estaba metido en su pecado, metido en su orgullo, metido en querer tener el dominio de todo. Esa es la perspectiva de un lado. El versículo 11 y 12 dicen, y dijeron a Moisés, ¿acaso no habrá sepulcros en Egipto para que nos sacaras de morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Vemos un corazón duro del faraón, pero ahora vemos también un corazón con temor, un corazón que tiene miedo de lo que está pasando. En los versículos anteriores el Señor los sacó, el Señor les mostró, les puso una nube como guía, les puso una columna de fuego. Y responde el pueblo de Israel, ¿no te dijimos en Egipto, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Es interesante porque esto nos representa muchas veces a nosotros. Nuestra respuesta ante el temor no es decir, Señor, sálvanos. Señor, muéstranos tu poder. No. Muchas veces nuestra situación es no. Mejor me hubiese quedado donde estaba. Mejor no hubiese hecho lo correcto. Me hace pensar mucho
en cómo el corazón del pueblo de Israel todavía no entendía el poder y la gloria del Señor. Si ellos hubiesen entendido el poder y la gloria del Señor, ellos hubiesen dicho, bueno, le dijo a Moisés que el Señor iba a mostrar su gloria por medio de Faraón y de su ejército, vamos a confiar y vamos a esperar a ver qué es lo que él va a hacer y vamos a seguir en adelante, ¿no? Ellos escucharon, ellos vieron cómo se estaban acercando los egipcios. ¿Y cuál fue su respuesta? Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Le están diciendo, Moisés, mejor nos hubieses dejado morir en Egipto, al final nos vienes a matar, simplemente nos cambias de lugar de muerte. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? El temor que ellos tenían los cegó totalmente de ver que quien los estaba guiando era el Señor, que quien los sacó con mano fuerte fue el Señor. Temieron más al enemigo, temieron más a toda la cantidad que veían de 600 carros. Temieron más a ellos que aquel Señor que les mostró con su poder, que hizo las 10 plagas, que los libró a ellos de matar a los primogénitos. Ellos experimentaron eso, lo vieron cara a cara. Y tienen temor y le dicen, bueno, mejor nos hubieses dejado en Egipto. Moisés les responde, pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Esta respuesta parece una respuesta muy, muy bonita, una respuesta muy certera. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Moisés también estaba con temor. Moisés le responde, sí, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedarán callados. A pesar de que Moisés está haciendo un clamor al Señor y trata de animar al pueblo, hay algo muy interesante que él está mencionando aquí. Él dice, la salvación que verán, el Señor hoy hará por ustedes. Y luego dice, el versículo 14, el Señor peleará por ustedes. Moisés no les está diciendo, tranquilos, ustedes van a vencer al ejército. Ustedes van a vencerlo, es su poder. No, él está recordando, el Señor hará hoy eso por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes no van a hacer nada. Quien lo va a hacer es el Señor. Y esa es una realidad que he pensado mucho en la situación que nosotros estamos pasando, de muchas cosas que vemos en el gobierno, muchos asuntos, muchas noticias que tal vez nos asustan a nosotros. Quiero recordar esta verdad que dice Moisés. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. No quiero decirles que, bueno, el Señor les va a dejarles y va a llevarlos a donde ustedes quieren. No. Estén firmes, no teman y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. La salvación que el Señor nos ha mostrado a nosotros es por medio de Jesucristo. Esa salvación que nosotros tenemos seguridad, que nos acercamos a Él y sabemos, como dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cargados, que yo os daré descansar. Les daré mi yugo, que es ligero. Y cuando nosotros descansamos en saber que el Señor es nuestra salvación, créanme que no hay temor que a nosotros nos va a hacer ver que ese temor es mayor que el Señor. El pueblo no entendía, no vio el poder del Señor, lo experimentó, lo vio, pero no lo estaban entendiendo. Seguían con su vista horizontal, con su vista de, bueno, este temor, nadie me va a librar de esta. Moisés le responde. Ahora vamos a ver cómo el Señor responde ante ese clamor. El tercer punto es que la respuesta de Dios ante el clamor. Dice el versículo 15, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo.
y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Me encanta cómo le responde el Señor. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Me puse a pensar mucho y buscaba por qué el Señor le está diciendo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Digo, es una respuesta natural. Moisés estaba asustado, Moisés tenía la presión del pueblo encima de él. Y es que el Señor le dijo a Moisés, le vino diciendo desde ese un momento, yo voy a ser quien los lleve al otro lado del mar. Yo me voy a glorificar por medio de Faraón y de todo su ejército. Moisés era consciente de lo que el Señor iba a hacer. Y él en su temor, él clama al Señor. Y ese es un punto muy interesante, muy importante notarlo, porque el Señor le está diciendo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Moisés estaba en un punto de quedarse quieto y adorando al Señor, de clamándole al Señor. Yo me puse a pensar, bueno, imagínense que Egipto estaba persiguiendo a Israel. Israel ya estaba a punto de encontrarse con los egipcios y empiezan a clamar el pueblo y Moisés empieza a clamar, yo imagino el pueblo de Egipto diciendo, espérense, esperemos que termine de clamar y luego los perseguimos. Por eso el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Tienes que actuar. Di a los israelitas que se pongan en marcha. Sí, yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes también tienen una responsabilidad. Ustedes también tienen que actuar. Esto me hizo pensar mucho en que hay situaciones en las que nosotros necesitamos actuar. A veces no quiero llegar al punto de decir, bueno, no necesitan, solamente actúen y no oren. Sí, es importante el orar. Pero nosotros también necesitamos actuar, tenemos que actuar. Solo pensando en el hecho de que cuando nosotros buscamos un trabajo, no es como que nos sentamos en la casa y nos sentamos, bueno, voy a orar, Señor, dame un trabajo, sabes que estoy necesitado, y bueno, yo sé que de aquí a 2 semanas van a venir, van a tocar mi puerta, me van a llover ofertas de trabajo. Si así fuera, créanme que no necesitaríamos salir a buscar trabajo. Las empresas no pondrían, se busca trabajo. Pero nosotros necesitamos salir, dar nuestros currículos, dar nuestras hojas de vida y confiar en que el Señor nos va a proveer. Pero yo no me puedo sentar y orar en situaciones que sí hay situaciones en las que simplemente podemos orar, pero hay situaciones en las que nosotros necesitamos caminar, necesitamos actuar. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Le estaba diciendo, ¿por qué clamas a mí? Tienes que actuar, estás viendo que el ejército está ahí y vienes y te pones a clamar. Ellos no van a esperar a que tú termines, ellos van a aprovechar que estás clamando y te van a dar ahí mismo. Dice el versículo 16, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Nuevamente, pero yo endureceré el corazón del faraón y en su ejército y en sus carros y su caballería, pero me glorificaré en el faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Dice el versículo 19, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba delante de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se le puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. El Señor sigue diciéndole al pueblo, pueblo, sigo con ustedes, sigo presente. Me encanta cómo termina el versículo 18, perdón, el versículo 20. Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. El Señor estaba cuidando al pueblo, estaba usando esa dureza de corazón para que el pueblo viera el poder del Señor, para que viera la gloria del Señor. Interesante cómo el Señor los empieza a usar al pueblo de Egipto, al enemigo, para mostrarle a su propio pueblo cuál es su poder.
Usó las mismas nubes que les estaban guiando, ahora las usó como división, para que en toda la noche no se acercaran los unos a los otros. La siguiente sección, que va del capítulo 14, el versículo 21, hasta el versículo 29, Dios se muestra como el Dios de Israel y muestra su gloria. El Dios de Israel muestra su gloria. Dice los versículos 21 y 22, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento de este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Cuando leemos los versículos 21 y 22, muchas de las veces yo recuerdo que cuando era niño, yo entendía que Moisés había tomado con su vara, había golpeado el mar y ¡fra! De una se abrió el mar. Pero me puse a leer y el Señor envió un soplo que duró, un viento que duró toda la noche y eso iba dividiendo. Y es interesante porque el Señor usa su misma creación, usa lo que Él mismo creó para mostrar su misma gloria. Usó un viento que separara ese gran mar rojo para que el pueblo de Israel pudiese cruzar. Y siguen los tercos de los egipcios. En el versículo 23, entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, entre 2 y 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de los carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al oírse se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. El pueblo de Egipto finalmente se da cuenta del poder del Señor. Dice el versículo 25, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Finalmente ellos se dan cuenta del grave error que cometieron. Y es por eso que el Señor iba a usar a este enemigo, a este adversario, para mostrar su gloria. Y su gloria no solamente fue revelada al pueblo de Israel, fue revelada a los egipcios, porque ellos reconocieron, dijeron, huyamos de Israel, porque el Señor pelea contra ellos, pelea contra los egipcios. Ellos se dieron cuenta y dijeron, bueno, es el Señor. Y es interesante porque la palabra Señor, en la palabra en hebreo, está haciendo referencia al nombre de Dios. Reconocieron ese nombre y dijeron, bueno, Él está con ellos, vámonos. Pero el Señor dijo, no, yo me voy a gloriar en ustedes. Ustedes me estaban persiguiendo, su castigo por su desobediencia es la destrucción. Dice que el versículo 27, y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer, y el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al oír se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. El Señor abrió con viento el mar, el pueblo de Israel estaba cruzando, cruzó totalmente. Atrás estaban los egipcios diciéndoles, bueno, vamos a capturarlos. El mar se abrió, mira qué bonito cómo se abrió el mar, nosotros también usemos. El Señor dijo, no, espérense, ya mi pueblo cruzó. Ustedes no son mi pueblo. El Señor mostró su gloria y la manera en que ha venido usando al ejército es que el ejército le empieza a perseguir al pueblo. El pueblo no encuentra una solución y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Moisés clama y le dice el Señor, Moisés, no clames a mí, tienes que actuar. El Señor estaba usando al ejército de Egipto para guiarlos, para llevarlos hasta el mar.
Y el Señor mostró su gloria, mostró cómo usó su fuego, usó esa columna de fuego, usó esa nube para decirle, este es mi poder. Yo sé que ellos los están persiguiendo, sí, yo dejé que los persiguieran. Quien endureció el corazón del faraón fui yo, para que los persiguiera y ustedes vieran mi poder, vieran mi gloria. El Señor realmente estaba en control de todo. El Señor pudo usar al enemigo para mostrar la gloria a su pueblo. Y no solamente que su gloria fue vidente o evidente para los israelitas, los egipcios también pudieron ver su gloria. Aunque ellos no lo vieron en manera de adoración, sino lo vieron con temor. Quisieron retirarse, pero el Señor dijo, el Señor los derribó. Dice el versículo 29, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El Señor estuvo cuidando todo el tiempo de su pueblo. El Señor los estaba guiando al otro lado del mar. El Señor estaba mostrando su gloria en todo momento, cuidando de ellos, cuidando sus pasos, poniendo un muro de fuego, una nube, guiándolos. Y en todo momento le estuvo mostrando su poder. Y cuando muestra su gloria, vemos cómo hay un canto triunfal de su pueblo. El capítulo 15 nos revela un cántico triunfal de Moisés. Y durante todos los 21 versículos vemos a Moisés cantando de lo que pasó. Y analicé un poco este pasaje, dice el versículo 31, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Comparemos el versículo 31 del capítulo 14 con el versículo 11 y 12. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es de esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y después de que el Señor les muestra su gloria, la respuesta de ellos es, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Ese era el propósito del Señor para con su pueblo. El Señor no fue enfrente, no le llevó a Moisés y le dijo al faraón, Faraón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo porque Él tiene una mejor tierra para nosotros, porque Él tiene una mejor vida para nosotros. ¿No? Él le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me sirvan. Y el versículo 31 dice, y el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés. Ese era el propósito del Señor al mostrar su gloria, al mostrar su poder, que el pueblo entendiera que tienen que temerlo a Él, creer en Él. El propósito del pueblo, el propósito del Señor para su pueblo no era llevarlos a una mejor tierra, llevarlos a una mejor vida, no. El propósito para su pueblo siempre va a ser la adoración a Él. Siempre va a ser, adórenme a mí, sírvanme a mí. Dice Moisés en los 21 versículos del capítulo 15. En su canto, hizo una comparación, este canto, con muchos de los cantos que hay hoy en día. Y Moisés está contando la historia de lo que está pasando, de lo que pasó. Dice el versículo 2 del capítulo 15, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y yo lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Dice el versículo 6, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. El versículo 11 dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Termina el versículo 18 y dice, el Señor reinará para siempre. Analizaba un poco este cántico con canciones actuales
Y lastimosamente, muchas de las canciones que escuchamos hoy en día miran al Señor simplemente o le cantan al Señor simplemente por su salvación. Señor, gracias por salvarme, gracias por lo que hiciste por mí, por mí, por mí, por mí. Dice Moisés, sí, le agradece por su salvación, pero también le reconoce como el Señor. Habla de sus atributos, habla de quién es del Señor. Dice el versículo 2, mi fortaleza y mi canción es del Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Moisés no solamente está diciéndole, Señor, gracias porque nos salvaste, gracias porque mataste a los egipcios, gracias porque nos libraste. No, está cantando de lo que Él hizo, pero también le reconoce al Señor por lo que Él es. Dice el versículo 11 del capítulo 15, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Realmente es impresionante como muchas veces nosotros alabamos al Señor simplemente por lo que Él hizo por nosotros, pero no le cantamos por lo que Él es. A veces decimos, Señor, gracias por la salvación, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, gracias por lo que hiciste por mí, pero no le cantamos, Señor, eres inmutable, Señor, no cambias, Señor, grande eres en fidelidad. Es muy fácil para nosotros el cantarle al Señor y decirle, Señor, tu fidelidad, Señor, tú lo que hiciste por nosotros. Nos volvemos en adoraciones muy humanistas, pero no le cantamos al Señor porque Él es Dios, por su santidad. Y pensaba mucho en eso cuando leía este capítulo 15 y digo, de verdad que Moisés no solamente le cantó al Señor por cómo lo libró, también lo reconoció como Dios. Dice el versículo 21, y Miriam les respondía, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojado al mar. Este es un canto triunfal, un canto que muestra cómo el Señor usó a su enemigo para mostrar su gloria. Para terminar, hermanos, nosotros a lo largo de estos 2 capítulos vimos cómo el Señor guió a su pueblo a lo largo del camino. Usó al enemigo para mostrar su gloria y el poder, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a su propio enemigo. Cuando Moisés habló con el faraón, él no le dijo, deja ir a mi pueblo porque el Señor nos va a llevar a un lugar mejor. Él le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pensaba mucho en la situación que nosotros estamos pasando hoy en día. Y de verdad que muchas veces nosotros tenemos incertidumbre, muchas veces nosotros tenemos dudas, pero dice Lucas 16:30, le preguntaban, estaba enseñando a sus discípulos, y él le dice, todas estas cosas yo se las he dicho, pero y ustedes van a sufrir aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y ese que venció al mundo es el mismo que dice en Mateo 8:11. Vengan a mí los que están cansados porque yo os haré descansar. Y yo sé que son momentos de incertidumbre para nosotros y nosotros quisiéramos estar como el pueblo de Israel y Señor, ¿por qué mejor nos hubieses dejado allá? Pero quiero traer a ustedes lo que el Señor le dijo al pueblo. Dijo Moisés en el versículo 15, en el versículo 13 del capítulo 14. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Y el versículo 14 dice, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. El Señor ya nos mostró a nosotros su gloria por medio de Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que nosotros podemos tener ese descanso que Él dijo, vengan a mí los que están cansados, que yo os haré descansar.
¿Por qué descansar en el Señor? Él le respondió a sus discípulos, porque yo ya vencí al mundo. Todas las aflicciones que ustedes tienen, ya vencí al mundo. El descanso que el Señor nos da, la paz que el Señor nos da es también muestra de su gloria, de la gloria que mostró por medio de Jesucristo en la cruz, cuando venció la muerte y nos da a nosotros esa paz, nos da a nosotros esa salvación. Quiero que nosotros nos tomemos un tiempo y ahí donde están, que oremos al Señor. Que le agradezcamos no solamente por su salvación, sino que le agradezcamos porque Él es Dios. Señor, te agradecemos por ese sacrificio que tú hiciste en Jesucristo. Gracias porque tú mostraste tu gloria por medio de Jesucristo. Gracias porque por medio de Él nosotros tenemos esa paz que necesitamos, tenemos esa tranquilidad. Y sabemos, Señor, y confiamos en que tú ya venciste al mundo, Señor. Te pido que seas tú guiando nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tu poder, así como nosotros vimos en Éxodo cómo tú mostraste tu gloria, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti y saber que, Señor, tú nos estás guiando a tu adoración. Honrarte a ti, Señor. Sabemos que no nos estás llevando a vivir en los mejores lugares, sino que nos llamaste a servirte y adorarte a ti, Señor. Padre, gracias por lo que hiciste. Gracias por quien eres, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por tu sacrificio, Señor. Y gracias por haber mostrado tu gloria, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Egipto, Señor. Gracias por que eres Dios y gracias, Señor, por la obra de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.